Muy bien, Iglesia de Jesucristo, tengan todos muy buenas noches. Les saludo en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, en esta noche gloriosa, victoriosa, en este día domingo de resurrección. Sé que todos ustedes le están pasando bien, sé que el Señor les ha dado en este día gozo, paz, tranquilidad, porque lo primero que Dios hizo después de la resurrección es entregarle paz a los hijos. Vamos a orar por la palabra. Bendito Dios, Padre eterno, gracias te damos en el nombre de Jesús en esta noche gloriosa, maravillosa. Sé que tu Espíritu está con cada uno de nosotros, está conmigo y también con cada uno de mis hijos espirituales que están viendo en diferentes lugares de sus hogares, Señor mi Dios, o quizá estén lejos de sus hogares, pero están sintonizando para poder, Señor mi Dios, edificarse con el poder de la resurrección. Gracias te doy por ello, Padre mío, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Señor, por enviar a tu Hijo para que pueda entregar su vida por nosotros y Él triunfando a través del tercer día de la resurrección. Envió también al Espíritu Santo para que nos acompañe todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Y eso nos da la libertad para poder vivir seguros en esta tierra y en esta vida. Gracias te doy por ello, Padre bendito, en el nombre de Jesús te pedimos perdón. Si quizás, Señor, hemos fallado en este día de una u otra manera, hemos contristado tu Espíritu, quizá un pleito, Señor, con nuestro cónyuge, nuestros hijos o nuestros padres o cualquiera de nuestros hermanos o nuestro prójimo, hoy te pedimos perdón, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, y te pido que tu palabra, guiada por el Espíritu Santo, sea edificando a todos los hogares y las familias que nos puedan ver en cualquier parte del mundo. Gracias te doy, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bien, sé que ya la mayoría de hermanos están conectando para poder aprender algo en esta noche acerca de Jesucristo y el poder de la resurrección. Cuando estamos hablando nosotros de nuestro Señor Jesucristo, con la gente natural piensa que Jesús es locura. Bueno, la gente cuando no conoce del plan de Dios y los propósitos que tiene para cada uno de nosotros, lo ve estos días como le llaman la Semana Santa, pero en realidad es la Pascua que estamos celebrando nosotros, porque en estos días Cristo triunfó. Un día como hoy, en el primer día, el domingo de la resurrección, fue cuando Él salió con todo el poder en el cielo y en la tierra, y nos lo delegó a nosotros como sus hijos para poder seguir en este plan. Yo quiero que usted vaya al libro de Juan 20, 19, y vaya apuntándolo en su cuaderno para que usted pueda salir edificado con esta enseñanza que les voy a dar. Juan 20, 19 dice, vamos a leer la bendita palabra en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Vamos a ir tratándolo versículo por versículo. Versículo 19 dice que los discípulos en el primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana? Hoy. El primer día de la semana es el domingo. Entonces el primer día de la semana los discípulos dice que estaban con miedo, estaban con temor. Ellos estaban, capte bien, ellos estaban encerrados dentro de una casa, estaban reunidos pero con gran miedo, con gran temor. Cuando te visite el miedo, cuando te visite el temor, automáticamente la paz se te va. Ya no tienes tranquilidad, ya no tienes gozo, estás desesperado, entras en angustia, pero el Señor llega, dice, vino Jesús puesto en medio y les dijo, paz a vosotros. Yo quiero que capte, es como si tú hoy estás en tu casa, cerrado la puerta, quizás le echaste llave, quizás le metiste seguro, cerrojo, hay algunos que se trancan con fierros, con barretas. Ellos estaban totalmente asustados, porque cuando tú tienes miedo y temor, tú lo primero que haces es cerrar las puertas. Y parece mentira que cuando tú cierras las puertas como que te sientas más confiado. Pero aun cuando las puertas estaban cerradas, dice que llegó Jesús y entró Jesús y estaba en medio de ellos. Le voy a volver a leer para que usted lo pueda ver mejor.
Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Es decir, en otras palabras, los discípulos estaban reunidos pero cerrados en una casa, porque aquí la Biblia dice estaban las puertas, o sea, en una casa tenemos varias puertas, sala, comedor, dormitorio, qué sé yo, pero todas las puertas estaban cerradas. Pero Jesús entró en medio y lo primero que les dice, paz a vosotros. En otras palabras le estaba diciendo, ¿por qué tienen miedo? ¿Por qué tienen temor? Porque antes de que pase esto, ya Jesús le había predicado, les había enseñado, les había hablado a los discípulos, le dijo, es necesario que el Hijo del Hombre descienda al seno de la tierra. Así también como Jonás estaba 3 días y 3 noches en el vientre del pez, así también el Hijo del Hombre es necesario que pase 3 días y 3 noches en el vientre de la tierra. Pero ellos se habían olvidado, porque cuando te viene la aflicción, la angustia y la preocupación, como que te hace olvidar de todas las promesas que Dios te ha hecho a ti, a tu vida, a tu familia. 20. Dice, cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Es decir, los discípulos sabían que Jesús había sido clavado, crucificado, sabía que le habían abierto el costado, pero esto ellos sabían que va a pasar, pero al mismo tiempo el enemigo les hizo que se olviden de todo. ¿Y para qué? Para crear duda, para crear incredulidad. La única manera de que el mundo empiece a ver la realidad es porque en esta tierra y en este mundo tenemos dichos por tradiciones, por costumbres. Yo no sé si tú has escuchado en algún momento cuando las personas naturales le dicen, no, yo no creo en eso. Dicen, ver para creer. Yo no sé si todavía es tu lema tuyo, ver para creer. Y si tú no lo ves, no crees. Esto no solamente te pasa a ti, también le pasó a los discípulos. Ellos dicen que al ver las heridas de sus manos y a ver el costado que estaba abierto, entonces ellos no se pusieron tristes ese momento se pusieron, dice, estaban ellos contentos, se regocijaron viéndolo al Señor. ¿Por qué? Porque ellos sabían que cuando Jesús fue crucificado, Él se desesperó, Él lloró, Él sufrió, pero solamente bastó 3 días para que todas esas heridas, solamente quedaban las heridas, las huellas, pero más ya Jesús no tenía dolor, porque Él ya estaba en un cuerpo glorificado, es decir, en un cuerpo donde ya no siente lo que nosotros sentimos. En el 21 dice, entonces Jesús les dijo otra vez, capte, en el 19 le dice, paz a vosotros. En el 21 les vuelve a decir, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Yo sé que tú me estás escuchando, viendo, toma mucha atención. Paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Como que aquí de repente se te está yendo el gozo. Jesús dice, paz a vosotros en el versículo 19. En el 21 vuelve a decir, paz a vosotros. Pero cuando estaba viniendo la paz a ellos, estaba diciendo, como me envió el Padre, también yo os envío. En otras palabras le estaba diciendo, el Padre a mí me mandó para poder predicar el Evangelio, a sanar enfermos, libertar cautivos, echar fuera demonios, a demostrar el reino de los cielos que está funcionando hoy en esta tierra. Pero ¿con qué hizo todas estas señales, milagros y prodigios nuestro Señor Jesucristo? Lo hizo con el Espíritu Santo. Pero los discípulos hasta ese entonces todavía no habían recibido el Espíritu Santo, solamente habían recibido la palabra de Jesús, el mandato de Jesús, habían sido comisionados en esta tierra de 2 en 2, le había dado el legado para que sanen enfermos, liberten cautivos, echen fuera demonios, pero el Espíritu Santo todavía no reposaba en ninguno de ellos. Por eso es que ellos se encontraban asustados, ellos se encontraban afligidos, desesperados, y la Biblia dice que tenían gran miedo, por eso que se encerraron y Jesús les apareció en medio. Pero mira, en el 21 dice, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros.
como me envió el Padre, así también yo os envío. Quiero decirle a todos los hombres y mujeres de Dios, Dios nunca te mandó a ser una oveja. Dios nos mandó a nosotros para que nosotros podamos ser representantes de Dios en esta tierra. Él en la gran comisión dice, id y haced discípulos a toda criatura. Tú no pierdas el tiempo yéndote a una congregación y sentándote en una silla. Tú tienes que entender que Dios no fue su plan para que te envíe a escuchar palabra. Nuestro Dios dice a través de su palabra, dice que no se complace de los oidores, Él se complace de los hacedores de la palabra, porque el que es oidor dice que a él mismo se engaña. Por lo tanto, yo te digo a ti, varón de Dios, mujer de Dios, si tú ya pasaste 3, 4 años, ya tú no puedes darte el lujo de estar sentado en una silla. Las sillas son para los nuevos. Pero cuando ya tú tienes cimentación en el reino de los cielos, tú tienes que dejar la silla para otros nuevos y tienes que levantarte a predicar el evangelio de Jesucristo a toda criatura para ganar almas para Cristo. El 21 le dice, por eso entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. 22, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Entonces, lo primero que estaban ellos asustados es porque no tenían el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo, él es en el griego se llama ruach. Pero espíritu significa aire, significa viento, significa soplo. Entonces Jesús, después que había vencido a la muerte, Él estaba en un cuerpo glorificado. Él lo primero que hace, se infiltra, no importa que las puertas estén cerradas, Él se había levantado en espíritu y en verdad, se infiltra en medio de los discípulos y le dice en el 20:19, paz a vosotros. En el 21 les vuelve a decir, paz a vosotros, y le dice, así como me envió el Padre a mí, yo hoy los envío a vosotros. Es decir, le estaba diciendo, el Padre a mí me equipó con el Espíritu Santo para poder vencer en esta tierra. Entonces, después que les dice eso, Jesús agarra y sopla sobre todos los discípulos que estaban ahí reunidos, sopló sobre ellos, sobre los 11 discípulos. Entonces, cuando ellos, al recibir el soplo, dicen, recibid el Espíritu Santo. Jesús no les impartió, no les puso las manos a los discípulos. Jesús, cuando estaban los discípulos juntamente con él, es decir, él se metió en medio de los discípulos, él sopló, y a través del soplo recibieron el Espíritu Santo. Quiero que vayas al libro de Hechos 1:8. En el libro de Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, cuando nosotros todavía no hemos recibido el poder del Espíritu Santo, entonces automáticamente no tenemos poder. A veces el Espíritu Santo llega a nosotros, nos bautiza con el Espíritu Santo, nos entrega dones de sanidades, milagros, prodigios, lenguas, interpretación de lenguas, género de lenguas, profecía, y nos llena de los frutos y los dones del Espíritu Santo. Pero muchas veces nosotros contristamos y ese Espíritu Santo que nos regala los dones se va de nosotros y nos quedamos vacíos. Y nos quedamos, como se dice, solos, sin la presencia del Señor. Y cuando tú tengas miedo, tengas temor, recuerda, el Espíritu Santo no está viviendo en ti. Porque cuando el Espíritu Santo está viviendo en ti, tú recibes poder. Jesús dijo, cuando hayas recibido el Espíritu Santo, tú tendréis poder. Cuando el Espíritu Santo no está en nosotros, nos va a invadir el miedo y nos va a invadir el temor. Entonces, cuando viene la fe, ¿de dónde nace el cristianismo? El cristianismo nace porque sabemos que Jesús resucitó. Porque si supiéramos que Jesús no ha resucitado, ¿en quién tendríamos fe? Nuestra fe fuera vana. Pero como sabemos que Jesús resucitó, el cristianismo se vuelve fuerte, se vuelve sólido, porque sabemos que estamos sirviendo a un Cristo vivo, a un Cristo real.
tal como Gálatas 2:20 dice, mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Está hablando Pablo de un Dios vivo, de un Dios verdadero que ya vivía en él. Y muchas veces nosotros tenemos que pasar ese proceso. Varón de Dios, mujer de Dios, si tú todavía tienes poco tiempo en el conocimiento de la palabra de Dios, quizá Dios todavía no haya tratado contigo, no hayas visto visiones, revelaciones, profecías, no sé, todavía no tengas esa experiencia, nosotros vamos a ser también como Pablo. Pablo en su comienzo, él decía, en todo lo que no debo pensar, en eso pienso, y todo lo que no debo hacer, eso hago, miserable de mí. Pero él estaba viendo que su mente, su cuerpo y su alma no respondía al Espíritu de Dios. Y muchas veces nosotros somos así. ¿Cuántas veces, no sé si te ha pasado a ti, dices, mañana voy a ayunar, y el día de mañana se te presenta una cosa, se te presenta otra cosa, y te olvidas del ayuno y mejor prefieres hacer lo tuyo? A eso se refería Pablo cuando decía, todo lo que debo hacer no lo hago, decía, hago lo que no debo hacer. Y eso es lo que hacemos nosotros. Cuando queremos nosotros tener una comunión íntima con Dios, se nos presentan un montón de cosas porque el enemigo no quiere que tú tengas experiencias con el Espíritu Santo. Pero hoy que estamos hablando de Jesucristo y el poder de la resurrección, quiero que tú entiendas que cuando estás lleno del poder, tú no puedes estar sin frutos. El que tiene constantemente el Espíritu de Dios es un hombre fructífero, es una mujer fructífera, que no se va a quedar callado, que no va a guardar el Evangelio para él solo, sino que va a decir, yo voy a predicar esta palabra hasta que todos en mi casa sean salvos. Voy a predicar a mis padres, a mis hermanos, no sé, a tus amigos, a toda la familia que te rodea. Tienes que hablar de ese Dios que te ha salvado, de ese Dios que te ha sanado, de ese Dios que te ha redimido a través del poder de la resurrección. Cuando Jesucristo te ha llenado de su amor, te ha llenado de su espíritu, tú vas a tener hambre y sed de su palabra. No solamente para que veas esta enseñanza, esta prédica que tú estás recibiendo a través de este medio, sino que cuando tú estés solo, tú vas a ponerte a pensar, recapacitar y vas a decir, ¿tengo yo al Espíritu Santo? Y si tú tienes el Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo te va a animar para que tú vayas llevando la palabra, llevando el mensaje, y te haga reaccionar a ti mismo, varón, a ti misma, mujer, y puedas decir, ¿cuánto tiempo yo conozco la palabra de Dios y cuántas vidas yo he ganado? Y si tu respuesta es que sí ganaste vidas, pero esas vidas se han ido, prácticamente tus frutos no permanecen, y si tus frutos no permanecen, tú por más que le pidas a Dios, Dios no te puede conceder nada, porque Él tiene una clave en la Biblia. Dice, si tus frutos permanecen, puedes pedirme todo lo que tú quieras y yo te lo voy a dar. Pero a veces nosotros ni siquiera trabajamos para Dios. Hay cristianos que nos llamamos cristianos, pero somos cristianos de palabra, o sea, cristianos de letra, cristianos de teoría. Porque el buen cristiano ora, el buen cristiano ayuna, el buen cristiano vigila, el buen cristiano no tiene rencor, no odia a nadie, no tiene codicia, no tiene avaricia. ¿Por qué? Porque está viviendo el Cristo resucitado en él. Cuando ese Cristo que Él murió, yo quiero que tú entiendas algo. En la palabra de Dios, en los Hebreos 10:12, anda y busca en la palabra Hebreos 10:12, para que tu fe sea una fe certera. En los Hebreos 10:12 dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Yo quiero que entiendas bien esta palabra. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Es decir, hay cristianos que ya han recibido a Jesucristo, pero no se olvidan del pasado, tienen una culpabilidad dentro de ellos. Y de pronto ya tiene 2 años, 3 años, hay personas que tienen hasta 5 años
pero de pronto se encuentra con otro cristiano y le dice, pero hermano, pero yo quiero preguntarte, ¿pero tú ya no te acuerdas del pasado? Y te hace recordar el pasado. Yo que te conozco y eras esto, y eras así, y eras fulano, y eras sutano. Pero yo quiero que entiendas, Jesús una sola vez pagó por los pecados, una sola vez y para siempre. Cuando tú recibiste a Jesucristo en tu corazón, Él ya te perdonó todos tus pecados. Desde el día que tú aceptaste a Jesucristo, Dios los ha borrado, los ha anulado, los ha cancelado y Él ya no se acuerda. Pero el que se va a acordar siempre es el enemigo, es Satanás. Y el Satanás va a usar algún hombre o alguna mujer, ¿para qué? Para que te haga sentir mal. El enemigo siempre va a traer a recuerdo el pasado, porque el pasado es un arma que usa Satanás para traerte duda, para traerte tristeza. No sé si tú has experimentado, tú puedes estar muy feliz y de repente llega alguien a tu casa o te encuentras en el camino y de repente te hace recordar cosas del pasado, cosas malas que tú hiciste y como que te pones triste y como que te pones inestable y dices, desde que me hizo acordar, Señor, yo te pido perdón. ¿De qué perdón? Dice el Señor. Yo pagué una sola vez y para siempre todos los pecados. Por lo tanto, todos tus pecados ya han sido perdonados. Recuerda siempre los Hebreos 10:12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Nuestro Señor Jesucristo está sentado a la diestra del Dios Todopoderoso, pero a la vez desde la derecha del Padre, Él siempre nos tiene presente y está guiándonos a través del Espíritu Santo que día a día está contigo, que día a día está conmigo. ¿Pero para qué? Porque el hombre, cuando no tienes al Espíritu Santo, quiero que entiendas, tú no puedes tener paz. Examínate cómo estás en estos días y quiero decirte, varón de Dios, mujer de Dios, si no hay paz en tu casa, si no hay tranquilidad en tu casa, recuerda lo que el Señor te dice en San Juan 20:19 y en el 21. Él dice, paz a vosotros. Porque si la paz no entra en ti, tú no puedes ganar la batalla en esta tierra, porque necesitamos paz para derrotar al enemigo. El enemigo donde va a huir es cuando a ti te vea dentro de la dificultad más grande con una paz tremenda. Cuando tú estés tranquilo, estés gozoso, estés diciéndole, Señor, pase lo que pase, yo he creído en ti, por esa fe que tengo en ti, sé que tú me vas a sacar de esta situación adversa, me vas a sacar de este problema. Señor, yo creo que tú has muerto, pero sé que has resucitado. Y por esa misma fe de resurrección, sé que todos nosotros tenemos que dormir, pero vamos a resucitar. Y entonces la muerte para ti ya no tiene que ser una amenaza, hombre de Dios, mujer de Dios. La muerte para ti tiene que ser ganancia. Pero no estés con una mentalidad de decir quizá ya hoy, mañana, este año me muera. Conozco gente que dice ya de este año no paso y sigue pasando no sé cuántos años. En lugar de estar diciendo de este año no paso, más bien no pases este año sin predicar el evangelio. Porque ¿de qué te sirve de decir tengo 4, 5, 8, 10 años de cristiano y nunca predicas la palabra de Dios? Tú eres cristiano de nombre. En otras palabras, tú simplemente eres un oidor de palabra. Y si eres oidor con mucho conocimiento, la palabra de Dios dice, quien sabe hacer lo bueno y no lo hace, el tal peca. Tú no te cargues de pecados por tener el pleno conocimiento de la palabra y solamente guardar el evangelio de Jesucristo para ti. Tú tienes que entender que el evangelio es para que tú le prediques a todas las naciones, a todos los que te rodean. Porque Jesús dijo, cuando recibáis poder del Espíritu Santo, poder de lo alto, entonces ustedes me serán testigos, primero en Jerusalén, luego en Judea y luego en Samaria. Dios no te ha dicho que te quedes a vivir siempre en Jerusalén, es decir, que no solamente prediques en tu casa, sino predica en tu país. Luego de tu país tienes que salir a predicar el evangelio de Jesucristo a otras naciones, pero para eso es necesario que tú prediques
la palabra de Dios, pero con testimonio, porque el Apocalipsis dice que nosotros hemos derrotado y hemos vencido al enemigo a través de la sangre del Cordero y el poder de la palabra y el testimonio. Muchas personas dicen, no, ya tú no tienes que dar tu testimonio, ya tú tienes que... No, Señor. La Biblia dice que tú tienes que decirle a la gente de dónde Dios te saca, de dónde Dios... ¿Qué es lo que hizo Dios en tu vida? ¿Qué es lo que Dios está haciendo en tu vida? ¿Qué es lo que Dios está haciendo en tu familia? ¿Qué es lo que Dios está haciendo en tu trabajo, en tu economía? Dios no te va a dar vida para que vivas en escasez. Dios te da vida para que la vivas disfrutando alrededor de tus seres queridos, para que todos tus seres queridos conozcan al verdadero Dios, al verdadero Padre, al verdadero Hijo y el Espíritu Santo, que te lleva para que puedas entender sus planes y sus propósitos. Cuando tú naciste en esta tierra, no has nacido por casualidad, porque Dios es el que te escogió desde el vientre de tu madre. Porque la Biblia dice que nosotros desde antes de la fundación del mundo y hemos sido escogidos y predestinados. Entonces, no es una casualidad que tú seas un hijo de Dios. Tú eres un hombre y una mujer seleccionado por el Dios vivo, por el Dios real. ¿Para qué? Para que tú no vivas en derrota, sino que tú entiendas que tú tienes que hacerle. Cada vez que el enemigo te haga recordar su pasado, no sé si me estás oyendo, pon mucha atención a lo que te voy a decir. Cada vez que el enemigo hace recordar tu pasado, tú hazle recordar su derrota. Y dile, sí, Satanás, mandaste a esta persona que me haga recordar mi pasado, pero yo también te voy a recordar tu pasado. Y tu pasado es que mi Señor Jesucristo se fue a la cruz del Calvario para derrotarte, para exhibir públicamente a los principados, potestades, gobernadores y al mismo Satanás, y triunfó en la cruz, dice la Biblia, a través del poder del tercer día. Es cuando Jesús vence al enemigo y te hace a ti y a mí más que vencedores. Yo no sé si tú estás entendiendo que tú no eres cualquiera. Tú eres un hombre y una mujer, guerrero y guerrera, que eres más que vencedor. Quiero que vayas al libro de 1 de Corintios 15. Para que tengas muy en claro lo que es la resurrección. 1 de Corintios 15, 13 dice, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Es decir, si tú estás pensando morir y ya no resucitar, entonces tú no tienes fe. Pero si tú tienes una fe certera, tú sabes que si Cristo murió, Él es primicia de la resurrección. Es decir, es el primero en resucitar. Pero después también nosotros vamos a resucitar. Por eso dice Pablo a través del libro de Corintios 15:13, dice, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. 14, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Entonces yo te diría, hijo de Dios, hija de Dios, ¿para qué perdería yo mi tiempo predicándote? ¿Y para qué perderías tú tu tiempo mirando este mensaje, mirando esta palabra? Si Cristo no resucitó, entonces tampoco nosotros no resucitaríamos. Pero ¿qué es lo que nos hace a nosotros que nos unamos en una fe, en un espíritu, en un sentir y en un amor? Nos hace que nosotros sí creemos que Jesucristo resucitó de entre los muertos y creemos que Él está sentado a la diestra del Dios Padre Todopoderoso y que Él también nos ha dicho que nosotros reinaremos juntamente con Él. Es decir, quiero decirte, oh hijo, hija de Dios, ya tú no tengas en duda tu fe. Tu fe tiene que ser certera. Tu creencia tiene que ser sí, sí, sí. Hay cristianos que en las mismas congregaciones tú no le preguntas a ver si le dice, hermanos, si el rapto fuera hoy, ¿ustedes creen que partirán con el Señor? Y lo primero que ellos piensan, meditan y dicen, no, yo peleé con esta persona, yo no creo que me vaya, yo me quedo, si el rapto fuera hoy, Señor, dame una oportunidad y todo. ¿Por qué? Porque no han creído realmente a que Jesucristo resucitó y también no han creído a que Jesús se fue llevando de una sola vez, un solo sacrificio, el perdón de los pecados. Entonces,
Cuando mi fe es certera, yo no tengo por qué darle cabida a las 17 obras de la carne. Cuando mi carne dice quiero pelear, no sé si a ti te ha pasado, hay días que tú como que amaneces con ganas de pelear con alguien. Amaneces molesto de la nada. Dice, no sé, ayer me acosté bien, contento, pero ahora amanecí con ganas de patear a alguien. Estoy molesto, ni yo entiendo por qué. Cuando tú le das cabida a que tu carne viva, estamos hablando del hombre viejo o el viejo hombre que se levanta, y dice la palabra en los Efesios que ese hombre está cansado, está viciado de los deleites. Ese hombre siempre quiere pelear, quiere discutir, quiere contender. ¿Pero por qué? Porque no está tu fe certera en el Cristo resucitado. El Cristo cuando resucitó, ya te dije en el libro de San Juan 20:19 y en el 21 dice, paz a vosotros. Él no quiere que tú vivas en contiendas, Él quiere que tú vivas en paz. Por eso cuando Él estaba aquí dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no lo doy como el mundo, mi paz es duradera y mi paz es eterna. Entonces, hijo, hija de Dios, lo que te estoy diciendo, no me vengas a decir que tú eres cristiano o cristiana y que tu paz solamente te dura, no sé, del mes, una semana y 3 semanas peleado. No. Entonces tú no obtienes el Espíritu Santo de Dios. Hazte una evaluación personal. Si durante del día de las 8, 10, 12 horas, no sé cuántas horas pasas con tu familia en este tiempo, tú tienes que demostrar tu paz, la paz que Cristo te ha dado. Si todavía en tu casa hay alguien que no está cimentado en la palabra y todavía le gusta contender, todavía le gustan los pleitos, las contiendas, el rencor, el odio, la venganza. A veces la persona dice, me has hecho a mí, pero la vas a pagar caro. Esos son frutos de la carne, son obras del hombre viejo. Entonces tú tienes que decirle, Señor, te pido perdón, quiero que me renueves en el poder de tu Espíritu. Yo quiero tener esa paz que tú me dices, Señor, que le entregaste a tus discípulos después del poder del tercer día, después de la resurrección. Tú nos entregaste paz y nos dices 2 veces, paz a vosotros. Y así nos dice el Señor que como a ti te envió el Padre, tú nos has enviado a nosotros. Tú sufriste en esta tierra, tú sufriste persecuciones, vituperios, críticas, murmuraciones, pero de ninguna te defendiste. Por eso, Señor mi Dios, nosotros le hablamos al pueblo de Dios que nadie tiene que estar tratando de justificarse, tratando de solucionar. Si la gente te critica, tranquilo varón de Dios, tranquila mujer de Dios, que los que te critican y vituperean tu nombre, ellos van a ser los primeros en exaltarte. Cuando vean tu perseverancia, cuando vean tu insistencia, estarán diciendo ellos, yo hablé mucho de esta mujer, hablé mucho de este hombre, pero ahora estoy viendo sus frutos, y sus frutos son de perseverancia. A pesar que le critiqué, le murmuré, me habla bien. A pesar de todo lo que yo le he deseado su mal, ellos me desean el bien. ¿Por qué? Porque tú no puedes pagar mal por mal, tú tienes que aprender a pagar el bien por el mal. La palabra de Dios nos enseña que el que nos critica, nos murmura o habla mal de nosotros, somos nosotros quien tenemos que clamar al Padre para que lo cambie. Tú no lo vas a cambiar a nadie, porque tú y yo no tenemos el poder para cambiar a las personas. El único que tiene el poder para cambiar la humanidad, para cambiar nuestra sociedad y nuestro país, se llama Yeshua Kadosh, a través de Ruach Kadosh. O sea, es a través de Jesús y a través del Espíritu Santo que tu vida, tu casa, tu familia estarán siendo transformados, cambiados. Porque lo primero que tenemos que nosotros recibir es la transformación en nuestra mente. Porque en esta mente que nosotros tenemos, esta mente está llena de carnalidad, nuestra mente está llena de los deleites del hombre, deleites de los ojos, deleites de la carne. Solamente, es decir, queremos nuestro favor, nuestro bien, pero más no queremos nosotros ver lo que Dios está haciendo en nuestro hogar, en nuestra familia. A veces tú le vas y le predicas a un padre, a una madre y te dice, háblale a mi hijo, háblale a mi hija, porque ellos sí son pecadores, yo no salgo, yo no tomo, piensan que ellos...
con eso ya son santos. Pero tú y yo, como hijos de Dios que conocemos el mensaje de la palabra, tenemos que explicarles. Entonces estamos en 1 Corintios 15:15, dice: y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Dice la palabra de Dios que si nosotros, nuestra fe no es certera que Cristo resucitó, entonces estaríamos diciendo que los muertos no van a resucitar. Y si los muertos no van a resucitar, entonces nuestra fe sería vana. Pero dice en el versículo 20, dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos y es primicia de los que durmieron es hecho. Es decir, confiando que Dios, nuestro Señor Jesucristo, resucitó y Él vive y vive para siempre por los siglos de los siglos. Pero Él vive a la diestra del Padre y el Espíritu Santo que fue enviado por Él, porque Él dijo: a ustedes les conviene que yo me vaya a la casa de mi Padre, dijo, porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Oiga bien, Jesús no se fue a pasar el rato, a pasar el tiempo. Dijo: yo me voy a preparar morada. Oiga bien, pueblo de Dios. Cuando usted, es como si usted dijera: yo me voy, tengo mi terreno y voy a construir una casa. Usted sabe que para construir una casa hay que hacer sacrificio constante y solamente haciendo una casa para usted solo. Pero nuestro Señor Jesucristo dijo: en la casa de mi Padre hay muchas moradas, pero yo voy a preparar una morada para cada uno de vosotros. Entonces nuestra confianza es que nuestro Señor Jesucristo, para ti, para mí, hermano en Cristo Jesús, hermana en Cristo Jesús, ya nosotros tenemos una morada. Pero aún hasta el día de hoy Jesucristo no ha terminado de trabajar. Por eso que cuando Él estaba aquí dijo: mi Padre y yo hasta el día de hoy trabajamos, dijo, en el día de reposo. A veces nosotros queremos estar solamente de reposo y de reposo y de reposo, ¿no? Y la persona dice: yo no tengo nada que hacer. ¿Qué hace cuando no tiene nada que hacer? Duerme. Pero qué bueno sería si dijera: no tengo nada que hacer, voy a meditar en la palabra, voy a leer la palabra. Como no tengo nada que hacer, voy a predicar el evangelio de Jesucristo. ¿Qué estás haciendo en tus momentos libres, varón de Dios, mujer de Dios? ¿Qué estás haciendo en este tiempo? ¿Estás llevando el mensaje del evangelio? ¿Estás predicando de un Dios vivo? ¿Le estás diciendo a la gente que está sirviendo a un Dios real? ¿Le estás diciendo a la gente que estamos caminando en el poder de la resurrección? Porque Jesús venció, Él se hizo rey, porque Él venció a todas las enfermedades, conocidas, desconocidas. Él venció al cáncer, Él venció al SIDA, Él venció a todos los virus, como hoy que está el coronavirus. Él lo venció, Él lo derrotó. Oye bien, pueblo de Dios, reacciona y recapacita. Tú tienes que decirle a la gente: estoy sirviendo a un Dios vivo, estoy sirviendo a un Dios real. Tú tienes que decirle a la gente: el Dios que yo te predico es el Dios que me sanó, el Dios que yo te predico es el Dios que restauró mi hogar, mi matrimonio, el Dios que yo te predico es el que me sacó de las deudas, de la escasez, de la ruina, de la pobreza. El Dios que yo te predico es el Dios de familia. A ese Dios tienes que predicarle a las personas, porque estamos hoy en el poder de la resurrección. Nuestro Señor Jesucristo necesita hombres y mujeres que estén testificando de lo valioso que Él hizo en el tiempo que estaba aquí, y también cuando se fue. Él siguió dando la demostración de su amor para cada aquel que en Él cree. En San Juan 14:3 y dice: y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Yo quiero que usted lo apunte, por favor, esto. En San Juan
Apunte, San Juan 14:3 dice, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Mira qué tal privilegio, mira qué tal amor que tiene Dios. Él te ha preparado una morada y tu morada está ahí. Pero dice, si yo me voy y preparo morada, me voy, pero voy a regresar. En otras palabras, para que tú entiendas mucho mejor esto, en el tiempo antiguo en Israel, el novio iba primero a pedir la mano al padre de la novia. Él llegaba y le decía, fulano de tal, soy tal persona, tengo probabilidades, tengo edad suficiente, ya sé trabajar, sé mantener una esposa y vengo a pedir, si usted me lo permite, quiero conquistar a su hija. Esa era la primera conquista que iba a hablar con el papá de la chica. Una vez que el padre le aceptaba, entonces recién él iba y hablaba con la jovencita, con la señorita, y la señorita lo primero que le decía, si estás interesado en mí, lo que está escrito en la ley de aquí para Israel es que tú primero tienes que hablar con mi padre. Si mi padre acepta que tú me conquistes, yo estoy dispuesta, no tengo ningún problema. Entonces el novio le decía, ya conversé con él y él me dijo que depende de ti, si tú me aceptas. Entonces la jovencita le decía, está bien, acepto ser tu novia. Nunca había enamorada. Lo de enamorado lo ha sido creado últimamente. Acepto ser tu novia. Entonces automáticamente el varón tenía que ir con la joven sin besarlo, sin abrazarlo, sin tocarlo y hablar con el padre de la novia. Y le decía, su hija aceptó ser mi novia. Entonces él pedía y le decía, quiero que me dé un tiempo de 8 meses, unos pedían 1 año. ¿Para qué? Para que el novio deje a la novia en la casa del padre, pero él tenía que ir. ¿A qué iba él? Iba a trabajar y a preparar lugar para que cuando él regrese se case y pueda llevar a la novia. Entonces, cuando ya se casaba, recién podía darle el primer beso, el primer abrazo, ir a la luna de miel. Pero nunca en Israel se aceptó que un novio, una vez que sea aceptado por la novia, camine con él, camine con ella. No era lícito porque podían caer en pecado, porque Israel siempre ha condenado la fornicación, porque eso es lo que condena hasta ahora. La palabra de Dios dice, ningún adúltero ni fornicario heredará el reino de los cielos. Entonces, eso es lo que Jesús hace aquí en San Juan, en San Juan 14:3 dice, y si me fuere y os prepararé un lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Eso hacía el novio, como les dije, preparaba el lugar, luego regresaba y llevaba a la novia. ¿Para qué? Para que la novia ya no más viva con papá, ya no más viva con mamá, sino que viva con el esposo. Y Jesús vino dejando su trono, dejando de ser Dios. Como dice San Juan 1:1, al principio era el verbo era Dios y el verbo andaba con Dios y luego el verbo se hizo carne. Entonces Jesús tuvo que dejar su trono, tuvo que dejar de ser Dios para venir y tener forma de hombre, con carne, con hueso, con sangre, con hambre, con sed y con sueño en esta tierra. Igual que cualquiera de nosotros, vino a conquistar la novia. Pero como la novia no fue fácil de conquistar, él tuvo que pagar por la novia con su propia sangre. Por eso la palabra de Dios dice que antes los sacerdotes cada año hacían expiación de pecados y entraban con muchos animales, pero dice la Biblia, pero eso era sangre ajena. Pero cuando nuestro Señor Jesucristo llevó su propio cuerpo y derramó su propia sangre y nos redimió y nos compró, y por el precio de su sangre, entonces nosotros hemos sido comprados, hemos sido lavados, hemos sido perdonados y hoy vivimos para testificar
de un Dios vivo y un Dios real que hoy nos está ofreciendo, según la palabra de Dios en San Juan 14:3 dice, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez. Esa segunda venida es lo que estamos esperando nosotros los hijos de Dios, porque sabemos que nuestra morada ya está arriba en los cielos para todos los hijos que se han convertido en la novia de Cristo, ya está la morada. Pero dice, voy a venir otra vez. ¿Para qué? Pero dice, voy a venir otra vez para tomarme a mí mismo. Es decir, en nosotros tiene que vivir Cristo. Cuando te dije al principio, es notorio que cuando Cristo esté viviendo en ti, tú tengas que tener amor, paz, tranquilidad, gozo, fortaleza. No tienes que obrar en las obras de la carne, en pleitos, contiendas, rencores, odios, venganzas, celos, fornicación, adulterio, hechicerías, orgías y lascivia y todas las 17 obras de la carne que condenan al hombre para llevar al infierno. Eso tiene que desaparecer de tu vida y de mi vida. Entonces diremos nosotros, por fe en Cristo Jesús, sé que yo estoy asegurado. Por fe en Cristo Jesús, sé que yo y toda mi casa partiremos con él, seremos transformados, seremos también transformados en un cuerpo glorificado, así como el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Porque hay gente que me pregunta, me dice, pastor, Jesucristo cuando resucita, él resucita con su cuerpo, y yo les digo, sí. Por eso es que, porque un espíritu no puede decir a los discípulos, ven y mira los huecos en mi mano, un espíritu no puede decir, ven y mete tu mano en mi costado. Él se presentó en un mismo cuerpo, pero ya en un cuerpo glorificado. Y así tu cuerpo también será glorificado como el cuerpo de Jesucristo, porque Él es primicias de los muertos, primicias de los vivos. Entonces Él es el unigénito y primogénito. Y todo aquel que cree en Jesucristo también podrá vivir como Él vivió. Él venció en esta tierra y a ti y a mí nos hizo más que vencedores. El Señor Jesús dice, cuando yo regrese voy a tomarme a mí mismo. ¿Qué significa? Que Jesús tiene que estar en ti, porque Él dice quedará en las nubes, pero los ángeles vendrán a recoger a su remanente, a escoger a sus hijos, y los ángeles mirarán en ti y mirarán a Jesucristo en ti, porque la Biblia dice que nosotros estamos revestidos de Jesucristo. Lo que a nosotros nos dé el poder para poder hacer liberaciones, para poder hacer sanidades, para echar fuera demonios, no es tanto que tú conozcas la palabra. Lo que te da el poder es la paz, la obediencia, el gozo que tengas en Dios. Eso te llena de fortaleza y te da la autoridad suficiente, porque la Biblia dice que los demonios creen y se sujetan a la palabra, los demonios creen y tiemblan. Entonces, cuando ven a un hombre de Dios, una mujer de Dios, que tiene una fe en el poder de la resurrección, en el Cristo vivo, en el Cristo real, el demonio ve y dice, con este hombre no puedo entrar en contienda, no puedo entrar en guerra, porque él sabe que nosotros hemos sido derrotados y vencidos por el poder de la sangre de Jesucristo. Entonces, cuando el diablo te haga acordar tu pasado, tú hazle acordar su derrota. Cuando el diablo te dice, tú eras un borracho, tú eras un mujeriego, tú eras así, tú dile, sí, Satanás, pero tú eres un derrotado, porque el Dios que es mi Padre que ahora sirvo, Él te venció, Él te derrotó, y exhibiéndose públicamente, Él triunfó en la cruz en el poder del tercer día. No caigas en las trampas del enemigo, no caigas en la derrota del diablo. Tú quiero que entiendas que has nacido para triunfar en esta tierra y para ganar. Entonces, ya sabes, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Escucha, cuando la novia estaba ya, como se dice, pedida, conquistada, ella empezaba la cuenta regresiva, falta 11 meses, 10, 5, 4, 3, 2, 1. Cuando llegaba el día que tenía que llegar el novio, ella lo esperaba alegre, lo esperaba contenta, lo esperaba feliz, a pesar que sabía que va a abandonar a papá, a mamá y a todos los hermanos en casa. Yo te quiero decir ahora, ¿cómo estás tú esperando al novio? ¿Estás contento?
¿Estás alegre? ¿Estás feliz? ¿O simplemente cuando sabes que la venida del Señor se acerca, todavía estás en tristeza, todavía estás en dolor? Quizás estás diciendo, por las puras trabajé tanto, por las puras hice tanta riqueza. Escucha bien, la palabra de Dios nos ha mandado a nosotros en esta tierra que seamos prosperados en todas las cosas, porque nuestro Dios nos ha mandado a dejar un legado, o sea, una herencia para 4 generaciones. No seas tú de la gente que cae en religión costumbrista, que piensa que el hombre tiene que morir pobre y escaso y el día que se muere tiene que hacer una colecta para poder enterrarle, aunque sea en un cajón hecho de madera de mango. No, señor, usted ha sido llamado por Dios para que pueda vivir en esta tierra a plenitud de gozo, que cuando tú partas de esta tierra, tú vayas contento. ¿Por qué? Porque dice el Señor que el hombre vivirá 70 años y 80 los más fuertes, pero hay personas que por la misericordia de Dios pasan hasta los 100 años, pero ese es en su misericordia. Pero tú y yo, como hombres de Dios, tenemos que entender que cuando Dios nos llama, nosotros tenemos que decirle, heme aquí. Con eso no te digo que te dejes que el diablo te mate con cualquier enfermedad, con cualquier virus, bacteria, sida, cáncer. Tú tienes que decirle, Satanás, te voy a recordar algo. Mi Señor Jesús descendió por 3 días al Hades, al Seol, al infierno. Y cuando a él a los 3 días... tú lo llevaste, porque Satanás lo lleva a Jesús cuando lo mata en la cruz, lo lleva como un trofeo. Satanás, el diablo más feliz de su vida. Dijo, hasta el Hijo de Dios lo estoy llevando al infierno. Y se lo llevó al infierno. Pero lo llevó ilegalmente, porque en Jesús cargó todos los pecados de los pecadores, pero en él no se encontró pecado. Y la sentencia era que todo aquel que esté con pecado, que vaya al infierno. Pero Jesús se fue al infierno para que en 3 días pueda conquistar las almas perdidas. Por eso cuando él estuvo vivo aquí y estaba con Lázaro, le dijo a Marta, Marta, ¿no te he dicho acaso yo que yo soy la resurrección y la vida? Y le dijo, quien cree en mí, aunque muerto estuviera, él vivirá. Entonces, cuando Jesús se encuentra en el Seol, en 3 días, 3 noches, Él es luz. Y toda la oscuridad tuvo que desaparecer y convertirse en luz. Y cuando la luz estaba en el infierno, entonces Jesús lo llamó y le dijo, muerte. La muerte tuvo que acercarse. Yo me imagino la muerte así como lo pintan. No sé si has visto en esas figuras de donde ponen de hidrandino una calavera con sus 2 huesos, hueso y pellejo, presentándose la muerte. Y Jesús le decía, entrégame la llave de la muerte. Y las llaves de la muerte le agarró Jesús en su mano. Luego llamó a Satanás. Le dijo, Satanás, entrégame las llaves del Seol, del Hades, del infierno. Y le tuvo que entregar las llaves porque él tenía derecho legal, porque él venció a la muerte y Satanás tuvo que entregarle las llaves, la muerte tuvo que entregarle las llaves. Es por eso que nuestro Señor Jesucristo dice, ni el Hades, ni la muerte, ni el Seol puede prevalecer en contra de la iglesia. Porque Jesús cuando se sacó las llaves no las llevó él, hermano, hermana. Las llaves le entregó a la iglesia. Por eso que a Pedro le dice, Pedro, a ti te entrego las llaves del Hades, del infierno, y también te entrego las llaves del reino de los cielos, para que todo lo que tú atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Estamos caminando hoy en este tiempo en el poder de la resurrección, en el poder del tercer día. Pues por eso que estamos viendo en estos tiempos muchos milagros, muchas señales, muchos prodigios. ¿Por qué? Porque ya la venida está cerca. La Biblia dice, la novia dice, ven. El Espíritu dice, ven. La novia es la iglesia, dice, ven. Y el Espíritu dice, ven. Si a ti todavía te asusta la venida de nuestro Señor Jesucristo, es mejor que te arrepientas de corazón, porque tú no tienes el Espíritu Santo. Porque el que tiene el Espíritu Santo está rogando, Señor, que tu venida sea lo más pronto posible, Señor. En esta tierra hay mucha corrupción, Señor, yo no me quiero desviar. Es mejor que me visites pronto, es mejor que pronto parta contigo. Pero si tú todavía no tienes en la mente de estar orando para que la venida de nuestro Señor Jesucristo
se acorte, estás equivocado, estás en un error, porque dice, por causa de los escogidos, aún el tiempo se acortará. Y ahora el día que duraba 24 horas, según la NASA, solamente dura 16 horas. Tú menos resultas que amanece, anochece, amanece, anochece. Resultas que va terminando el año, menos resultas hoy duermes con cabello negro y mañana amaneces canoso. ¿Por qué? Porque la venida del Señor está muy cerca y están los días acelerados y es necesario que tú y yo como hijos de Dios también estemos a la expectativa diciéndole, Señor, quiero estar guardado, Señor, quiero estar preparado para que cuando tu venida venga, Señor, me encuentre listo. Recuerda, Jesús viene por su pueblo, pero viene a escogerlo al que tiene a Cristo en él. Quiero que vayas a Primera de Corintios, al libro de Primera de Corintios 15:42. En el libro de Primera de Corintios 15:42 nos dice la palabra, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra en cuerpo animal, resucitará en cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito. Fue hecho el primero hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante, mas lo espiritual no es primero, sino lo animal. Escucha bien, mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Entonces, cuando nuestro Dios nos habla a través de su palabra, todas estas maravillas y estos misterios que están escondidos, uno dice, pero ¿cómo así? Cuando tú eres un nuevo cristiano y dices, no, pero la Biblia dice que primero es uno actúa como animal. Dice, como animal, yo no actúo como animal. La Biblia es explícita, dice que el hombre primero es animal y después espiritual. Yo te quiero que tú anotes algo. Cuando tú estás bien, estás contento, estás alegre y de repente alguien viene y te insulta de la nada. Yo te pregunto, ¿cómo actúas? ¿Actúas como un espiritual y alguien te insultó cualquier cosa y tú le dices que Dios te guarde y te bendiga? Señor, perdónalo porque no sabe lo que hace, o es que tú mismo quieres defenderte? Alguien te dice cualquier palabra y tú dices, no, pero voy a ver, ¿cómo es posible? Y tú mismo quieres controlar toda la situación. Pero yo te quiero decir, tú no eres quien para defenderte. Los hombres de Dios y las mujeres de Dios solamente están acatando a lo que Dios dice. Y Dios te dice que tú tienes que ser manso y humilde de corazón. Jesús siendo Jesús, escucha bien, Jesús siendo Jesús, nunca se defendió de nadie, ni siquiera de los que le acusaban. Aun cuando le dijeron Jesús echa a los demonios por el príncipe de los demonios, por Belcebú, otros dijeron que eran hijo de Belcebú. Él no se defendió. ¿Tú quién eres para estar defendiéndote de todo el mundo? Si te critican, ora al Señor para que lo cambie. Si vituperean, ora a Dios para que lo cambie, para que si no creen lo que tú estás predicando, que ponga a Dios otra persona para que a través de la palabra Él sea conquistado y también pueda convertirse en un cuerpo juntamente contigo. Cuando nuestro Dios, Él nos da esa palabra, entonces nos dice, el hombre primero actúa como un animal y luego como espiritual. Entonces, quiero que entendamos, hombres de Dios y mujeres de Dios, ustedes que están juntamente en este tiempo, tratando de cambiar el carácter. Porque yo quiero que entiendas, los cristianos cuando no están enfocados en el reino de los cielos, conozco mucha gente que he conversado con ellos y les digo, hermano, ¿usted ya tiene años de cristiano? Y me dicen, sí, pastor, para la gloria de Dios, ya voy 8 años, 9 años. Hay otros que ya hasta son más antiguas que yo. Yo conversé con un señor como de 60 años, me dijo, yo soy cristiano desde niño. Y le pregunté y le dije, ¿cuántas almas, amigo, usted ganó para Cristo? No, yo soy solamente oveja.
Y le dije, pero ¿quién te mandó a ser oveja? Dios nunca mandó al hombre a ser oveja, Él nos mandó a ser discípulos. Y yo quiero que entiendas esto, Dios no te ha mandado a ser oveja, Él te ha mandado a ser discípulo. Porque si tú eres oveja, eres un oidor, y si eres un oidor, te engañas a ti mismo. Es decir, Dios no vayas a pensar que te va a felicitar porque congregas matiné, vermú y noche. Dios va a hacer algo por ti cuando tú estés siendo un hacedor de su palabra. Yo no quiero que te llenes la boca de decir, hay gente que me dice, pastor, yo fui borracho, yo fui y ya cambiaste. Sí, Dios me cambió. Solamente me falta algo. ¿Qué te falta? Cambiar mi carácter. Hombre de Dios, mujer de Dios, tú que me estás oyendo, si estás al lado de alguien, dile, creo que te están hablando a ti. Si tu carácter no cambia, el lago de fuego te espera. Porque en el carácter está el pleito, la contienda, el odio, el rencor, el celo y todas las 17 obras de la carne. Pero si tú has venido a Cristo Jesús, has venido para que tú seas libre. Y ya no vengas para con el cuento que yo no tengo tiempo para predicar, que yo tengo que trabajar, si no trabajo no como. Esos son puros argumentos. Dios nos da tiempo para todo. Y si no acuerdas de su palabra que Él te dice, que todo lo que existe bajo los cielos a Él le pertenece y que Él le va a dar por herencia a sus hijos. Entonces, si tú sabes que le va a dar herencia para sus hijos y si tú eres un hijo de Dios, ¿de qué te preocupas? Pero sí preocúpate mucho si tú no te cuentas como hijo de Dios. Si te cuentas como oveja, preocúpate. Pero si te cuentas como hijo de Dios, las cosas a ti van a llegar por añadidura, porque Dios quiere añadir y añadir y añadir a tu vida. Ya estamos llegando al fin. Quiero que vayas a Colosenses 2:15. En el libro de Colosenses 2:15 dice lo siguiente: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comidas o bebidas o en cuanto días, en fin. Cuando la palabra de Dios dice, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Porque hay personas todavía que andan buscando no cómo agradar a Dios, sino cómo agradarse ellos. Hay personas que diciendo, hermano, usted come conejo, usted come cuy. ¿Qué les importa a ellos? Si Dios nos ha dicho que todo lo que pone en tu mesa una vez que está orado es purificado y es santificado y ya no le hace daño al hombre. Entonces hay gente que dice, no, yo no como esto, yo no como esto. Déjalos que no coman. Pero quiero que entiendas, la palabra de Dios en Romanos 14 dice, cualquiera que coma dudando, a él sí le es pecado. Yo quiero decirte, yo he dado a personas que han estado enfermas, he ido contra las recetas de médicos, quizá me han llamado necio, no sé. Personas me han dicho, pastor, el médico me dijo que no coma palta, que no coma esto, que no coma esto. Y le digo, ¿y qué vas a comer? Tal cosa, tal cosa. Y le digo, ¿y si yo te digo que tú comas creyendo y orando, lo comerías? Pastor, ¿y si me hace daño? Le dije, no lo comas. Pero hay personas, pastor, si usted me dice que si oro y he purificado, yo lo como. Recuerda que cuando Pedro tenía hambre después de 3 días de ayuno, 3 noches de vigilia, ya se parecía a ti de ayunador y vigilador. Entonces él agarró y tenía mucha hambre. Y entonces el Espíritu le bajó un lienzo. Y dice que en el lienzo había cuadrúpedos y había reptiles. Es decir, había lagartijas, caimanes, cocodrilos, anacondas. Y le dijo, coge, mata y come. Y Pedro dijo, ninguna cosa inmunda he comido yo. Y Dios le dijo, ¿y quién te ha dicho a ti que lo que yo purifico lo puedes llamar tú inmundo? Pues no. Entonces, sabemos que nuestro Dios, todas las cosas que nosotros lo hacemos con fe, y en fe, para Él le es agradable. Dios no nos mandó a juzgar al ministerio, tal al predicador, tal al apóstol, al evangelista, al maestro. Los hombres que juzgan son condenadores, y los condenadores no pueden heredar el reino de los cielos. Dios no te ha puesto a ti como juez.
Dios te ha puesto a ti para interceder por los demás. Jesús dijo, escucha bien, Jesús dijo en San Juan 3:17, dijo, yo no he venido para que el mundo sea condenado por mí, sino para que el mundo sea salvo por mí. Para que te acuerdes nada más te digo, María Magdalena, una mujer ramera, una mujer prostituta, que nadie creía en ella, pero Jesús sí creyó en ella. Y fue la mujer que más amó y fue la mujer que más invirtió. Ella fue la que le preparó a Jesús echándole el alabastro en la cabeza. El alabastro era el aceite más caro y hasta el día de hoy es el perfume más caro. El alabastro es el perfume mucho más caro hasta el día de hoy. Escucha bien. Pero esta mujer lo estaba ungiendo con el alabastro porque el alabastro es aceite y el aceite es el reemplazo del Espíritu Santo. Es decir, María Magdalena, una vez perdonada por Jesucristo, le estaba profetizando a Jesucristo porque la unción del Espíritu Santo es lo que vence la muerte. Por eso Jesús dijo, esta mujer ha lavado mis pies con sus lágrimas, ha enjugado con su cabello y me ha ungido con este alabastro. Me está preparando para la sepultura. En otras palabras está diciendo, esta mujer me ha echado el perfume más caro, el aceite más caro y me ha preparado para que yo pueda resucitar. Porque en lo que le había echado era el aceite, el perfume más caro que se le llama el del nardo puro o el alabastro. Entonces, cuando una vez que él fue ungido, entonces él estaba preparado para que pueda resucitar, porque todo ya Dios lo tenía bajo el control. Yo te digo, varón de Dios, mujer de Dios, no te enfoques en criticar a ningún ministerio, a ningún hombre, a ninguna mujer. No te amargues la vida por nada, solamente entiende lo que te voy a decir. Tú no vas a dar cuentas por mí, ni vas a dar cuentas por tu vecino, ni siquiera por tu mujer ni tu marido. Tú vas a dar cuentas por ti. Cuando el Señor te llame, tú no le vas a decir, espérate Señor, voy a hablarte del apóstol segundo, voy a hablarte de tal. No. El Señor te va a decir, cierra tu boca, quiero preguntarte de ti. Nosotros damos cuenta de nosotros mismos. El tiempo que vas a perder en criticar a la gente, mejor inviértelo predicando a la gente, a tu familia, siendo testimonio para que Dios te enaltezca. El que se humilla será exaltado y el que se exalta será humillado. Tú no eres mejor que los demás. Yo no soy mejor que los demás. Yo solamente soy un siervo de Dios que creo en la resurrección, que creo en mi salvación, que creo en la vida eterna y que creo que estoy preparado para que cuando venga el Señor yo pueda decirle estoy listo para partir contigo. Muy bien, pueblo de Dios, antes de terminar, ya sé que llegó la hora, antes de terminar, oremos por nuestro presidente y por nuestras autoridades para que Dios los tenga bajo control, para que no entren en desesperación. Recuerda, Iglesia de Jesucristo, es Dios quien nos mandó a orar por nuestras autoridades. Nosotros no somos quienes para estar criticando qué mal presidente, qué mal gobierno, qué mal alcalde. Hombre de Dios, mujer de Dios, en lugar de condenar, en lugar de atar a tu presidente, a tu autoridad, a tu alcalde, a tu presidente regional, no lo ates, más bien desátalo. Porque toda la gente habla, otro más que entra a robar, otro más. Esos son ataduras. Pero nosotros como hijos de Dios, hijos del reino, tenemos que decirle, Señor, haz que nuestro presidente tenga una mente brillante, que el presidente regional, Señor, se rodee de gente que sea cristiana, el alcalde de igual manera, que se ocupen, Señor, en la gente necesitada, en la gente angustiada, en donde hay pobreza, Señor, lleven víveres, lleven ropa, que haya provisión, Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Yo y unidos juntamente con todo el ministerio que estamos conectados, te pedimos, Dios, para que este coronavirus, Señor, lo maldigamos juntos en el nombre de Jesús, para que no toque nuestra morada, para que no toque nuestra familia, para que, Señor, el lugar donde vivimos esté guardado y protegido por ángeles y cubierto con la sangre de Cristo.
Declaramos, maravilloso Dios, que nuestras autoridades, Señor, tendrán una mente lúcida, una mente clara. Y también, Señor, llevarán, Señor, tu palabra. Yo sé, Señor, que todas estas situaciones adversas que están viendo en el mundo entero, nuestras autoridades, Señor, serán tocadas por el poder de tu Espíritu Santo para que tu palabra entre en su mente, en su corazón, en su alma y su espíritu. Y así, Señor, puedan dirigir, Señor, nuestro país, nuestra provincia, nuestros departamentos, nuestros distritos y nuestros caseríos, Señor, con el temor de ti y el temor de tu palabra. Gracias te doy por ello, bendito Dios, en el nombre de Jesús, porque sé que tú le darás las salidas correctas a nuestras autoridades. Ahora quiero decirte, varón de Dios, mujer de Dios, si tú todavía no conoces, no tienes a Jesucristo en tu corazón, haz esta corta oración conmigo, repite conmigo. Padre Celestial, te pido en el nombre de Jesús de Nazaret, que me perdones, Señor, mis pecados, perdona mis ofensas. Sé que he fallado, sé que he pecado con mis palabras, mis pensamientos, mi mirada, mi forma de ser, mis gestos y mis actitudes. Pero hoy, Señor, al escuchar tu palabra, el poder de la resurrección, yo creo que tú, Señor, naciste como hombre, viviste como hombre y has muerto como hombre, pero resucitaste, Señor, con un cuerpo glorificado, y sé también que tú diste tu vida por mí para yo, Señor, estar escrito en el libro de la vida. Escribe mi nombre, Señor, en el libro de la vida, porque sé que desde hoy tengo entrada hacia el trono celestial. Gracias por aceptarme ser tu hijo. Amén, amén y amén. Si tú has hecho esta confesión de lo que llamamos nosotros la oración de fe, recuerda, tú perteneces al cuerpo de Cristo. Congrégate en el lugar más cercano, en cualquier lugar donde tú hayas escuchado este mensaje. Y si has hecho la oración de fe, que Dios te guarde, te acompañe y te dé sabiduría e inteligencia para dirigirte en este camino, no cayendo en religión, sino caminando en el poder del reino de los cielos. Dios te guarde y te bendiga. Muchas bendiciones, y con mis hijos espirituales será hasta el día de mañana a las 8 de la noche en el discipulado número 1. Hasta mañana, muchas bendiciones.